Y, pues como era de esperarse, la gran mayoría en las partes de ingresos superiores, que son los trabajos, digamos, de oficina, ¿no? No son solo los de la industria y los agricultores que no pueden trabajar. Si tú trabajas o trabajas en un Starbucks, pues si está abierto el Starbucks, solo puedes estar, no puedes trabajar a distancia, puedes irte ¿no? a otro lado. Entonces, bueno. No, si eres bombero, si eres policía, los médicos que se merecen un monumento. Sí, todos los trabajadores del sector salud, etcétera. Pero bueno, 23% de los trabajadores en México y más o menos 45% en Estados Unidos podían trabajar de forma remota. Entonces, como dices, pues estabas en calzones, en tu Zoom. De entrada, o sea, el Zoom, el Teams, todas estas cosas explotaron. Antes los usaban ciertas personas en ciertos trabajos, en multinacionales, y era etcétera. muy geek, además. Era pero así como, de repente fue este boom gigantesco del Zoom. Todo el tiempo Zoom, por aquí, por allá. Y ahora pues parece que se acabó, no se acabó. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cómo está impactando nuestras vidas? Porque, a ver, vamos a volver a tocar esto más adelante, y es algo que hemos platicado aquí, nos gusta mucho. El famoso tema de los nómadas digitales, ¿no? Y que está teniendo implicaciones sobre la vida urbana en la Ciudad de México. A algunos les parece muy mal que vengan estos extranjeros a vivir aquí. La gentrificación. La gentrificación, a otros no tanto. Bueno, eso es posible gracias al trabajo a distancia. ¿Y es posible de alguna manera que haya explotado, te pregunto, la gentrificación por la pandemia? Nada más para que nos quede claro, la gentrificación es aquello que a lo mejor le ha pasado a usted, o a lo mejor lo ha provocado usted, en donde antes vivías en una colonia, estaba bonita la colonia, de repente llegan, no sé, extranjeros o gente que tiene mayor poder adquisitivo, y las rentas suben, entonces empiezan la gente que vivía ahí, pues se va. La Condesa, la Roma, zonas aquí, Anzures, etcétera. Digo, esas yo creo que estaban gentrificadas ya desde antes. Sí, claro, ¿no? tienes razón. Por mexicanos. Pero este fenómeno que hemos visto muchísimo de sobre todo americanos, pero canadienses, europeos, mudándose a México porque es mucho más barato, pues sí, y pueden trabajar a distancia y siguen ganando en dólares. Entonces, bueno, el mundo cambió, digamos, en este esquema de trabajar a distancia. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Porque ya no podemos seguir, ya no estamos en nuestras casas. Yo estoy aquí contigo en el estudio. Sí, claro. La mayoría de las oficinas están yendo hasta estos modelos de híbridos, ¿no? Porque pues hoy tenemos 3 posibles escenarios. O trabajar completamente a distancia, o trabajar 100% presencial, como ya están trabajando pues, en los gobiernos en gran parte, o la gente que no puede. Y este modelo híbrido que hemos desarrollado de 2 o 3 días a la semana, tienes que ir o no tienes que ir, medios días, ¿no? Y pensarías que todo el mundo está feliz. Existe este gran mito de que los jefes quieren que la gente regrese y la gente no quiere regresar. A eso iba, porque a lo mejor hay muchos jefes o muchos empresarios, dueños de edificios, etcétera, que dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Ah, no, ese es otro gran problema. ¿Qué hago con todas estas instalaciones que tengo? Ya nadie viene, ¿no? En el mundo corporativo, pensarías que, o el mito es que esto funciona, en que pues, los jefes quieren que los empleados regresen, ¿no? Los gerentes, y los empleados no quieren regresar, y eso no es tan cierto. Sin duda, mucha de la parte gerencial, sí, por las encuestas que hemos visto en Estados Unidos muestran que 20% no quiere regresar de los empleados, digamos. 20% están en este esquema híbrido. Quieren regresar mañana. Ok, ya, me urge. Y 50 están en el esquema híbrido. Okay. Pero al interior de esto hay muchas diferencias. Perdón que te es como 25, 50. Como 25% quiere regresar mañana. Sí, 5 días a la semana. El otro 25% no quiere regresar nunca. Y la otra mitad dice, bueno, pues híbrido. Híbrido. Ahora, está interesante. Hay muchas diferencias ahí. Y una cosa bien interesante es que los más jóvenes y los más viejos son los que quieren regresar. Órale. Los más jóvenes, porque pues sí es bien difícil aprender a trabajar, o saber así cómo interactuar en un trabajo, cómo se utilizan las herramientas, cuántas horas se trabaja, cómo te relacionas con la gente. Y los muy grandes, pues porque no se hallan, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo, la gente como tú y yo, entre 30 y 50 años, los que tenemos hijos, etcétera, pues yo, por ejemplo, estoy feliz trabajando en mi casa con mis hijos y demás, ¿no? Entonces, existen grandes diferencias al interior. Y adoptaste el tema de los Zooms, etcétera. ¿no? Y es más fácil para ti, y tú ya sabes trabajar, ya sabes cómo relacionarte, y tiene implicaciones de ahorro gigantescas. Yo, por ejemplo, tengo una empresa de consultoría, no pago oficinas. Sí, claro. Eso sería el 30% de mis costos. Tú ya no pagas oficinas. Yo no pago oficinas. Eso no tiene caso. No tiene caso. Todo tu equipo está... Todo el mundo trabaja. Y puedo contratar gente en otras partes del mundo. ¿No? Lo cual, claro, pues te da muchísimas ventajas, te da el tema de la... Y eso tiene sus
implicaciones de regreso. Claro. Todos estos nómadas digitales es porque están trabajando para empresas en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, pero pueden vivir en México, en la Condesa o en la playa. Sí, claro. Y pueden irse a Quintana Roo, a Oaxaca, etcétera. Y están pasándola todo. ¿no? Y de hecho empieza a crecer también ahí otro modelo de negocio, como pues estos lugares en donde puedes hacer, conectarte a internet, tener tu cafecito, etcétera. Estas oficinas, ¿cómo se llaman? Pues tipo... sí, o sea, lo que era antes el WeWork, pero ya no son WeWorks, tipo WeWork, ¿no? Sí, pero ahora hay un buen, ¿no? Sí, los coworkings. Que donde tú puedes ir a trabajar o incluso varios días, hasta retiros en ciertas como... Sí, sí. Me llegó el otro día una publicidad, digo yo, de Morelos, que ciertas haciendas que rentan. ¿Cómo crees? Y se van ahí a trabajar 2, 3 semanas y les dan de comer y hacen yoga y ya sabes, todas esas cosas que les encantan. Y tienes un par de horas para trabajar, ¿no? Y si tienes buen internet, pues puedes estar trabajando todo el día, tomas tus Zooms, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Quizá esto es, y muchos están especulando, más digamos en Estados Unidos y en Europa, de que este es el inicio de un nuevo modelo de trabajo y que no estamos muy claros hacia dónde vamos a ir. Y ya hay millones de empresas innovando en cómo va a verse el futuro del trabajo, ¿no? Una cosa que puede sonar muy obvia y muy tonta, pero que es un gran problema, es en estos famosos Zooms, que como están diseñadas las computadoras, tú parece que no estás viendo a la persona. Ajá. ¿No? Porque ves la cámara. Sí. O ves la pantalla o es la cámara y entonces ahí todo. Entonces están inventando cosas para que haya diferentes cámaras en las computadoras para que te tomen, para que nos podamos ver a los ojos, como nos estamos viendo ahorita tú y yo, ¿no? Porque eso en las interacciones humanas, digamos, es importantísimo. Sí, es importantísimo. O luego que tu televisión en realidad sea lo que, en vez de tu computadora, tu instrumento de trabajo. De trabajo. No sé si te acuerdas tú y yo que estamos viejitos más, en la película de Volver al Futuro, que era así, ¿no? Sí, como no, si era la tele y ahí tenías el contacto con la otra persona. Y luego el gran problema es que hoy se puede. ¿Qué va a pasar con todas las oficinas? Pero ahí hay un tema hasta de violación de privacidades y hasta violación de derechos humanos. Escuchaba un podcast, creo que New York Times, y hablaban sobre este tema de cómo había sido el trabajo con pandemia y era este porcentaje de gente que tú dices que quería regresar mañana. Y es que algunas empresas pasaditas de lanza les que ya metieron... No hay fin de semana. No, y deja tú que ya no había tiempo. O sea, tú tenías, no sé, te dedicas al diseño, ¿no? Entonces tenías que estar diseñando y la computadora detectaba el momento en el que te parabas al baño y como ya te pagan por hora, ¡pop!, cortaba ese tiempo. No estuviste en el baño, no te lo pago, ¿eh? Te paraste a hacer un café, no te lo pago. O el tema de que ya no hay horarios laborales. Ajá. Ya no hay fines de semana. Claro, sí, o sea, cuando estás trabajando de tu casa, hubo un abuso. Cuando estás trabajando de tu casa, pues también toda esa parte ya no queda tan clara, ¿no? Y sobre todo en empresas de servicios. Y la otra cosa es que son de los trabajos mejor pagados. Los mejores trabajos pagados, los consultores, abogados, programadores. Son los que se pueden hacer a distancia. Entonces, pues si tú ya estás pagándole muy bien a alguien y dices, está bien, no vengas a trabajar, pero yo necesito ese documento mañana. Claro. Hazle como quieras, ¿no? Sí, claro, pero por resultados, ¿no? Porque ahí, digo, es por un resultado. Es por un resultado. Me lo voy. Esa es una chamba entonces, también importante, ¿no? También los sábados, los domingos, pues a mí ya no me importa. O digo, ya he escuchado miles de casos, el acoso laboral, o sea, ¿no? Con 400 WhatsApps, ¿cómo no me respondes? Yo sé que estás en tu casa. ¿Cómo no me estás respondiendo el WhatsApp que te acabo de mandar? O sea, ya pasaron 7 minutos y no me he respondido. No me digas que no lo viste porque estás sentado en tu computadora. Porque te estoy pagando para estar sentado en tu computadora, ¿no? Pero además me estás viendo que estoy sentado en la computadora, pero estás entrando a mi casa y estás entrando a mi intimidad y estás... O sea, hay un debate también interesante, ¿no, Jorge? Muchísimo. Y por eso son mucha la gente que dice, no, ya, regreso. Sí, yo ya mejor regreso mañana. Y es un poco también lo que llevó a este otro fenómeno que están mencionando mucho en Estados Unidos de la renuncia silenciosa, ¿no? De la gente que dice, no, pues yo no voy a renunciar porque pues que me corran, está bueno, pero voy a echar la flojera. O sea, me la voy a llevar leve. Ok. ¿No? Porque después de todo esto, yo ya vi, ¿no? Entonces, y el otro gran tema que mencionabas, las oficinas. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, 25% de las espacio de oficinas está vacío. ¿Cómo crees? Y muchas de las oficinas van la gente ciertos días, ¿no? Sí. Hay uno que está vacío y que nadie está ocupando. Y hay otro que se están rotando. Y como es un costo gigantesco para las empresas, ¿no? Pues sí. Y en ciertas empresas, digamos, es como este símbolo de estatus tener una oficina en Reforma, en Santa Fe, en Insurgentes. Y en esos espacios, aparentemente, según los últimos reportes, no hay tanta desocupación. Sí hay espacio.
Pero en todos estos nuevos espacios, digamos, como de segundo nivel, pues la gente ya no quiere rentar esas oficinas, ¿no? Y las ves vacías. ¿Para qué? Había un programa del gobierno de la Ciudad de México que me pareció bastante innovador y buena la idea Ya. sobre la reconversión de muchos de estos espacios a vivienda, ¿no? Y la idea es buena, pero digamos, lo último que yo vi fue comentarios de desarrolladores, particularmente de Fibra 1, que es el más grande de México, donde nada más no dan los números, ¿no? Hay que trabajar, yo creo, en eso para encontrar la forma de que sí funcione, porque es ridículo que tengamos todo este espacio vacío y a la vez esta falta de vivienda en la Ciudad de México. Y en lugares importantes, Ahora, yo es cito muy dos, caro. La Tabacalera, por ejemplo, Colonia Tabacalera, ahí por donde está el Monumento a la Revolución. Claro. ¿Cómo hay de oficinas vacías y te las están así de, por favor, le pago porque venga a poner su oficina aquí, porque son edificios vacíos? Pero no son las mismas ¿cómo los instalaciones. conviertes en depas? No es tan fácil convertirlo no en depas. Tienes que poner instalaciones de cocina. Las oficinas. Gas. Agua para bañarte. Muchos más baños. En las viviendas hay muchos más baños que en las oficinas. Temas de emergencia, etcétera. O sea, son otros flujos, son otro tipo de uso. Y eso requiere mucho dinero. Ya. Y si tú estás perdiendo lana porque tienes tu edificio vacío, pues lo último, no tienes lana para andarle metiendo y cambiándolo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué acaba esto. La verdad, me encantaría saber que tuviera una solución aquí. No, está cambiando el mundo rapidísimo con todo esto y va a tener implicaciones muy importantes. Quizá en 10 años aquí, si yo sigo aquí viniendo a platicar contigo. Por favor, ojalá. Vamos a decir, oye, ¿te acuerdas de esas pláticas? Aquí. Todavía la gente iba a las oficinas, ¿te acuerdas? O ¿te acuerdas cuando pensamos que lo podíamos estemos haciendo en holograma, ¿no? Pues exacto. O van a ser todas estas empresas que justamente están haciendo cosas como lo que dices, hologramas, cambios nuevos. Y son impresionantes. Acabo de ver una empresa, no me acuerdo en qué página por ahí en internet, pero se dedica a hacer hologramas como los de Star Wars. No, sí. O sea, de verdad te ves tal cual caminas por ahí de manera remota, ¿no? Impresionante. Ya estamos ahí y pues en unos años vamos a venir, nos vamos a reír tú y yo. Sí, claro. Pues de lo que hacía, de cómo veíamos el mundo, ¿no? A ver, aquí varios mensajes. Mi sobrino trabajó desde su casa para una compañía. Yo fui testigo de cómo abusaban de forma fatal. Prácticamente lo presionaban para trabajar 24 horas encima de la computadora. Terminó renunciando, nos dicen aquí en el WhatsApp. Nos dice otra persona. Comenten lo que ahorrábamos en tiempo de traslado a casa y oficina. No había tanto tráfico. Es que sobre todo, y en la Ciudad de México, con los traslados tan largos que tenemos, pues sí. Ahora, las empresas decían, mira, si no vas a hacer tus 2 horas de traslado, esas me las debes a mí. Entonces ahora ya no trabajas 8 horas y le pasa lo que le pasaba al sobrino de la persona, ¿no? Nos dicen aquí, me esclavizaron durante el home office, a mí también en la pandemia. Me hacían imprimir documentos y hacer compras con mis recursos. No hubo límites laborales y en el regreso eso se quedó como usos y costumbres. Ahora ya está trabajando y también la explotan igual, ¿no? Pues, o sea, que también... Es que también nos cree mucha gente la falta de regulación en torno al home office. Se intentó hacer algo, pero... Se intentó y fue muy difícil. Yo me acuerdo que donde yo trabajaba en ese momento, por ejemplo, era pagar el internet y parte de la luz. Sí. Pero no existía la forma de como empresa tú meter eso como gasto. Porque obviamente la luz, el internet está a nombre de Luis Cárdenas. Sí. Yo tengo mi empresa, pues yo puedo meter facturas al SAT y son gastos. Sí, claro. ¿no? Y está bien, es la contabilidad. Sí. Pero yo no puedo pagar la factura de luz de Luis Cárdenas. Porque no la puedes deducir. Porque no la puedo deducir. Sí, entonces se hacía, ¿no? O te daban ahí una lana. Y eso las buenas empresas. Las otras es... No, las otras hazle como, hazle como quieras y no te corro. Había una ley que obligaba a pagar parte del internet y la luz. Sí. Pero no se cumplió. No se cumplió porque era imposible. Político, nosotros lo intentamos en su momento donde yo trabajaba antes. ¿Cómo íbamos a pagarte la factura? Sí, pues no lo deducías. Pues sí. Bueno. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias. Te hacemos en tus redes. Jorge Acas, ahí estamos en Twitter. Mil gracias. Y pues bueno, un gusto estar de regreso por acá, Luis. No, hombre, extrañé las últimas 2 semanas. Sí, hombre, sí, no, pero qué bueno que ya estás aquí de vuelta y todo muy bien. Mil gracias.